Vine a alabar a Dios, vine a alabar a Dios, vine a alabar su santo nombre, vine a alabar a Dios, vine a alabar a Dios, vine a alabar a Dios, vine a alabar su santo nombre, vine a alabar a Dios. Tú me has dado alegría, tú me has dado paz en mi corazón, tú me has dado vida eterna, vine a alabar a Dios, vine a adorar a Dios, vine a adorar a Dios, vine a adorar su santo nombre, vine a adorar a Dios. Tú me has dado alegría, tú me has dado paz en mi corazón, tú me has dado vida eterna, vine a adorar a Dios, vine a alabar a Dios, vine a alabar a Dios, vine a alabar su santo nombre, vine a alabar a Dios, a Dios. Primera de Juan, el capítulo 5, versos 4 y 5 nos dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Bienvenidos a su programa, Fe Victoriosa, con el pastor Ricardo Escobedo. Aleluya. Usted y yo venimos delante de su presencia para adorarle, para alabarle. Aleluya. Ahora, durante este programa vamos a continuar en este tema que hemos estado desarrollando ya por algunos programas, ¿verdad? Fe y cómo obra. Fe y cómo obra. La fe es la fe de Dios, no es la fe humana. La fe humana se basa por los sentidos, ¿verdad? La fe humana se basa por lo que uno ve, por lo que uno siente, por lo que uno... Pero la fe de Dios se basa por lo que la palabra de Dios dice y nada más. No se basa por los sentidos, ¿verdad? Ya vimos estas escrituras fundamentales donde Pablo nos dice por el Espíritu Santo en Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Él crea, es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Y luego también nos damos cuenta en segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 7, el apóstol Pablo dice: porque por fe andamos, no por vista. Vista es uno de los 5 sentidos. La fe no es de los sentidos. La fe no es del alma. La fe es del corazón. Porque con el corazón se cree, dice Romanos 10:10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Bueno, ya nos dimos cuenta. ¿Quién es el que tiene la fe? En los programas anteriores. ¿Quién es el que tiene la fe? Todo aquel que ha nacido de nuevo tiene la fe de Dios. Ahora, ¿quién la puede usar? Vamos a estar viendo quién puede usar esa fe. Bueno, cualquiera que confía en Cristo puede usar esa fe. Si usted va conmigo a Marcos 11:23, usted va a escuchar las palabras de Jesús cuando Él dice en Marcos 11:23, de cierto os digo que todo aquel que le dijera a este monte, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Dice, cualquiera que dijera a este monte. Estamos en 11, versículo 23. Esto es el Señor Jesús que dice estas palabras. Porque de cierto os digo que cualquiera. Entonces ya Jesús nos está diciendo, ¿quién puede usar la fe? O esta fe de Dios. ¿Quién puede usar fe? Y la respuesta es, ¿verdad?
todo el que es nacido de Dios puede usar la fe. Ahora, ¿quién la puede usar? Cualquiera. Cualquiera que confía en Cristo. Aquí Cristo Jesús dice, porque de cierto os digo que cualquiera. Jesús mismo dice que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón. No dudar en su corazón. Él no dijo y no dudar en su cabeza. No dijo el que no dudare en su alma. Él dijo y no dudare en su corazón. Dice, si no creyere que le será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Aquí Jesús dice, cualquiera puede usar la fe de Dios. Esta fe, la fe que Dios nos ha dado. Vemos también en Hebreos el capítulo 4, versículo 2. Vamos a Hebreos el capítulo 4, versículo 2. Hebreos 4, versículo 2, la palabra de Dios dice también, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. No fue acompañada la palabra con fe los que oyeron esa palabra. Qué importante es de que usted mezcla fe. Cualquier persona que se le predique la palabra, cualquier persona que se le predique la palabra, tiene que creer, ejercitar fe para que esa palabra tenga provecho, para que le sea de beneficio. Dios es tan generoso con fe como es con su amor. Dios es tan generoso con la fe que Él nos da, porque esta fe no es la fe que viene de mamá y papá. Esta fe no es la fe que viene del pastor. Esta fe no es la fe que viene de usted misma. Esta fe es la fe que viene de Dios. Procede de Dios porque viene a través de la palabra de Dios. En Romanos 10:17 dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Otra versión la dice de esta manera. La fe viene por el oír. Y el oír, y el oír, y el oír, y seguir oyendo, no haber oído. Muchas personas oyen la palabra de Dios y oyen la misma referencia, oyen la misma escritura y dicen, yo ya oí eso. Bueno, necesitas oírlo otra vez y necesitas seguir oyéndolo. Entre más tú lo oyes y más lo oyes, la misma palabra, la misma escritura, síguelo oyendo, porque entre más lo estás oyendo, más está entrando en tu corazón. Va a entrar a tu corazón cuando tú sigas oyendo y oyendo, pero también tienes que ponerlo en tu boca. En tu boca, dice Romanos 10:8, mas que dice acerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. La palabra de fe tiene que estar en tu boca, porque así va a estar en tu corazón también. Ahora, en Efesios 6:16 y versículo 23, el libro de Efesios, el apóstol Pablo dice esto a los Efesios y nos dice a nosotros también, porque esta es la palabra de Dios y es para nosotros. La palabra es para todos nosotros. Capítulo 6 de Efesios, el versículo 16, el apóstol Pablo dice estas palabras, dice, sobre todo tomar el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. El escudo era la pieza que los soldados romanos, ¿verdad?, usaban para protegerse de esos dardos de fuego de los enemigos. Ahora, Dios nos ha dado su armadura, una armadura que usted tiene que tener ciertas actitudes espirituales, cierto conocimiento de la palabra de Dios para que usted sepa cómo armarse, porque la armadura no es una armadura literal, es una armadura espiritual y es ciertos ¿verdad?, actitudes, conocimiento que usted tiene, ciertas actitudes y conocimiento de la palabra de Dios. Aquí la palabra de Dios nos dice que la palabra de Dios es ese escudo de fe, ¿verdad? Por eso dice el versículo 16, sobre todo tomar el escudo de la fe. Ese escudo de la fe de Dios nos protege y esa fe viene de la palabra de Dios. Amén. Ahora, el versículo 23 dice también, pase a los hermanos y amor con fe de Dios, Padre. Amén. Pase a los hermanos y amor con fe de Dios, Padre
y del Señor Jesucristo. Aquí bien claro que está especificando el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo que esta fe no es la fe que viene a los humanos por humanos. No es la fe mía, no es la fe propia, no es la fe de mamá y papá, no es la fe de este mundo. No, la fe es la fe de Dios. Dios nos dio su fe. No, entienda esto, Dios nos dio su fe, la fe de Dios. Dios nos las dio a nosotros. ¿Cómo sabemos? Porque la palabra de Dios lo dice. Ya les di 2 escrituras y hay más, pero ahorita les estoy dando 2. Romanos 10:17, la fe es por el oír, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, si la fe viene por la palabra, por oír la palabra de Dios, entonces la fe es la fe de Dios, porque es la palabra de Dios. Usted oye lo que Dios dijo en su palabra, y cuando usted oye lo que Dios dijo en su palabra y la cree en su corazón, usted está creyendo lo que Dios dijo. Su palabra le dio esa fe. Si usted la creyó y usted está creyendo lo que Dios dijo, entonces usted tiene fe, y esa fe vino por lo que usted oyó de lo que Dios dijo. Y cuando usted oye la palabra, usted lee la palabra, usted la medita, esa fe está viniendo. Y luego usted se la pone en su boca y la dice y la declara. Entonces aquí podemos ver que Pablo dice fe y amor, dice amor con fe de Dios. Efesios 6:23. Y le dije que le iba a dar otra escritura, aquí ya está otra, pero déjeme darle a otra que he citado ya varias veces. Romanos 10, versículo 8. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu... Perdón. Romanos 10:8 dice, mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Puedes ver ahí otra vez que la palabra de fe es la palabra de Dios que Pablo predicaba. Es lo que usted está viendo también. Lo que usted está viendo en este día de hoy es la fe de Dios. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. Yo no le estoy diciendo lo que dijo un apóstol o un profeta o otro hombre o un presidente o algún rey. Yo le estoy diciendo lo que Dios dice en su palabra. Esta fe viene de Dios porque es la palabra de Dios. Muy bien, vamos a adelantarnos aquí. Vamos a otra escritura. Aleluya. Ahora, no es por nuestra propia santidad que usted y yo recibimos nuestra fe. No es por nuestra santidad, sino que es por la voluntad de Dios y porque Dios así lo ha predestinado, así lo ha puesto. En Hechos 3, versículo 12, el libro de los Hechos, vamos al libro de los Hechos, capítulo 3, el versículo 12. Aquí el apóstol, este es Lucas. Lucas, el que escribió el libro de los Hechos, el capítulo 3, el versículo de Hechos, capítulo 3, versículo 12 y 16. Dice así, viendo esto Pedro, respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Ahora Pedro, en el capítulo 3, Pedro y Juan, dice los primeros versículos, Pedro y Juan fueron al templo a orar en la hora de la oración. Y traían a un paralítico de nacimiento a la puerta del templo para que pidiese limosnas. Ahora, Pedro y Juan van entrando en la puerta, van entrando al templo. Ahora, este hombre paralítico no podía andar de nacimiento. Nunca en su vida había andado este hombre. Él no podía entrar al templo porque era prohibido por la ley de Moisés. Una persona que tenía lepra, una persona que era enano, una persona que estaba enfermo, no podían entrar al templo, era prohibido, esa era la ley que Dios había establecido. Entonces ese hombre nunca había entrado al templo. Él anhelaba, él deseaba entrar, pero él sabía que era contra la ley. Pero qué sabio, ese hombre
¿verdad? Que digo sabio porque ahí está él sentado, bueno, lo ponían, lo cargaban, él no caminaba, lo llevaban y lo ponían ahí en la puerta para que él pidiese limosna a los que estaban entrando. Él no fue a un nightclub, él no fue a un teatro o a un restaurante para que lo pusieran ahí para que pidiera limosna en un restaurante o algún lugar de deporte. Él, ¿verdad? Él pensó bien. Él dijo, yo voy a ir al templo porque en el templo van a oír la palabra, y la palabra de Dios dice que deben de compadecerse de los pobres, deben de compadecerse de los necesitados. Entonces ese hombre sabía que la gente que iba a entrar ahí le iba a dar limosna. Entonces Pedro y Juan van entrando, y cuando él les pide limosna, Pedro se le queda viendo y Juan con él, y luego Pedro le dice, míranos, míranos. Y luego le dice, plata y oro no tenemos, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y lo tomó de su mano y lo levantó. La Biblia dice que vino fuerzas a los pies de ese hombre, y el hombre saltó, se levantó andando y entró en el templo adorando y alabando al Señor con Pedro y Juan a su lado. Y cuando la gente lo vio, la gente quedó maravillada, estaban atónitos, y ellos empezaron a ver y sabían y dijeron, no, este es el paralítico, este es el paralítico que estaba ahí en la puerta, y ahora mira. Entonces ellos vieron un milagro, así como los milagros que hacía Jesús. Entonces Pedro es el que les explica al pueblo ahí en el templo. Esto es dentro del templo, porque ahora el hombre entró en el templo por primera vez en toda su vida para adorar y alabar al Señor y agradecerle al Señor por su milagro. Entonces Pedro les dice a la gente, dice, viendo esto, Pedro respondió al pueblo que estaba ahí en el templo, vos varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad? Podemos decir también, si por nuestro poder o santidad, piedad, la palabra piedad es como santidad, hubiésemos hecho andar a este hombre o a este, ¿verdad? El versículo 16 aclara por qué y qué es lo que hizo a ese hombre andar. En el versículo 16 dice el apóstol Pablo, y por la fe en su nombre, por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él. Ahora aquí está diciendo el apóstol Pedro también. Ya vimos lo que Pablo dijo. Pablo dijo que la fe era de Dios. La fe es de Dios y viene por su palabra. Vemos otra persona, otro apóstol, uno de los apóstoles del Cordero, a Pedro, que también afirma y confirma de que la fe es la fe que Dios da, la fe de Cristo, la fe que Dios nos da. Voy a leerlo otra vez, póngale mucha atención, porque la fe que usted tiene y la fe que yo tengo, Dios nos las dio. Es la fe de Dios, es la fe de Dios. Escuche bien otra vez. Dice el versículo 16, y por la fe en su nombre, en el nombre de Jesús, y por la fe en su nombre, a este, hablando del paralítico, que ya no está paralítico, ahora ese hombre está sano, adorando y saltando y adorando y alabando al Señor. Dice, y por la fe en su nombre, a este, que vosotros veéis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y luego dice lo que dice, y la fe que es por él. La fe que es por él. ¿Qué está diciendo la fe que es por él? La fe viene de él, la fe es por él, por escuchar su palabra. La fe es por el oír y oír por su palabra. La fe que es por él ha dado a este que estaba paralítico, a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Usted también puede tener esa sanidad por fe en el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Sabe? Yo siento por el Espíritu Santo que ahorita mismo, en el nombre de Jesús de Nazaret, Dios va a hacer milagros.
Sí, usted ha estado en necesidad de un milagro. Usted ha ido a varios lugares. Usted ha pedido, esto lo digo por el Espíritu Santo. Usted ha mandado petición, usted ha llamado, usted ha estado pidiendo oración yo sé que esto es para específicamente. Y Dios está oyendo y Dios ha oído, pero ahora usted ha oído lo que usted estaba necesitando. La fe que es por Él. Y la fe que es por Él tiene que estar basado en la palabra de Dios. Y estamos hablando de la fe como obra. Pues la fe como obra, usted va a tener que desatar su fe en la palabra. Y vemos de que Cristo Jesús le dijo a la iglesia y nos dijo a nosotros, estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera, estoy citándoles Marcos 16, el versículo 17. La palabra de Dios dice en Marcos 16, versículo 17. Y estas señales seguirán, versículo 15. Dice, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Versículo 16 dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas al que no creyere será condenado. Versículo 17 dice, y estas señales acompañarán, dice otra versión más cerca al griego. Estas señales acompañarán, seguirán, acompañarán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Si levantaren sus manos serpientes o bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Versículo 18 dice, pondrán sus manos a los enfermos y sanarán. Usted puede usar y ejercitar su fe en estos momentos. Yo voy a usar el nombre que es sobre todo nombre. En ese nombre hay poder para resucitar muertos. En ese nombre toda rodilla se tiene que doblar, toda enfermedad se tiene que doblar, tiene que sujetarse a ese nombre. En el nombre poderoso de Jesús. Voy a hacer la oración de fe ahora. Voy a usar ese nombre. Cristo Jesús dijo, todo aquel que cree en mi nombre, las obras que yo hago las hará también. En Juan 14, versículo 12, Jesús dijo, de cierto os digo, a todo aquel que en mí cree, las obras que yo hago las hará también, y mayores que estas hará. Versículo 13 dice, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidieres, yo lo haré, en mi nombre. Ahorita mismo, yo voy a ejercitar la fe que Dios me ha dado en su palabra, y ahora usted va a desatar la fe en el nombre de Jesús que Cristo Jesús le está dando ahora mismo para que usted reciba su milagro. En el nombre de Jesús, Padre, yo desato ahora mismo el poder del Espíritu Santo a través de tu palabra, a través del Espíritu de Dios y el Espíritu de fe. Ahora mismo yo declaro que esas personas que han estado enfermos, han estado, sí Señor, gracias Padre, en el nombre de Jesús. Hay personas en los hospitales que Dios está sanando también. Otras personas que les habían dicho que iban a tener que ir al hospital, no van a tener que ir ahorita porque Dios ha hecho la obra ahorita mismo. En el nombre de Jesús, recibe tu milagro, recibe tu sanidad. Ahí donde estás ahora mismo, desata tu fe en el nombre de Jesús de Nazaret. En ese nombre yo veo personas en silla de ruedas que se están levantando también en el nombre de Jesús. No hay nada imposible si tú desatas tu fe en ese nombre que es sobre todo nombre. Gracias Padre, gracias Padre. Milagros, Dios ha hecho milagros. Dios ha hecho milagros. Tú puedes sentirlo. Busca ese dolor que tenías en el nombre de Jesús. Tú vas a ver que tú estás sano. Oh, gloria a Dios, gloria a Dios. Yo veo personas llorando de gozo por el milagro que Dios ha hecho, llorando de alegría porque han recibido lo que han estado anhelando por tanto tiempo. Dale honra y gloria a Dios, dale gracias a Dios. Oh, gloria sea el nombre de Jesús. Esos milagros son buenos y son gloriosos. Pero sabes, el milagro más grande que hay, el milagro más grande que existe es la salvación. Cuando el hombre nace de nuevo, cuando el hombre recibe a Cristo Jesús y Dios hace ese milagro, ¿por qué no haces esta oración ahí mismo donde estás? Donde quiera que tú te encuentres, haz esta oración. Dios, en este día, creo tu palabra. Creo que Jesús es tu Hijo. Él murió en la cruz por mis pecados. Al tercer día resucitó de los muertos para darme vida eterna. Y en este día de hoy, voluntariamente y con todo mi corazón, yo lo confieso como el Señor y Salvador de mi vida.
Gracias, Padre, porque hoy, de acuerdo a tu palabra, he nacido de nuevo. Gracias, Padre. Amén. Amén. ¿Por qué no nos escribes y nos da tus testimonios? Yo sé que Dios hizo milagros grandes. Yo lo percibo en mi espíritu, milagros grandes. Yo creo, yo siento que hubo personas que tenían tumores, que esos tumores han desaparecido en el nombre de Jesús. ¿Por qué no nos escribes o llama ese número que está en tu pantalla para que tú des tu testimonio en el nombre de Jesús de Nazaret? Oh, gracias, gracias, Padre. Ahora, quiero que también las personas que viven en esta área de Los Ángeles, si tú no tienes una iglesia donde congregarte y no tienes un lugar donde te estás alimentando espiritualmente, yo te animo a que vengas al Centro Palabra de Fe. La dirección ahí está en la pantalla, o llama el número que aparece en tu pantalla para que tú recibas más información del horario de los servicios. Y ahí te van a decir las horas y los días de los servicios. Ahora, si tú también vienes a visitar a algún familiar o algún conocido aquí en la área de Los Ángeles, vienes de otro país, porque sabemos que este programa sale por todo el mundo, tú ven y danos tu testimonio. Queremos conocerte. Hasta la próxima vez. Se despide de usted Ricardo Escobedo con Fe Victoriosa. Bendecidos. Soy feliz, muy feliz. Sé que soy un redimido y soy feliz. Soy feliz, oh muy feliz. Sé que soy un redimido y soy feliz.